Estos son los excelentes trucos para aumentar el potencial de tu navegador Google Chrome o Edge Chromium. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video para aumentar la alta productividad de tu navegador Google Chrome, pero también es funcional con Edge Chromium. Ya había realizado varios videos acerca de mejores extensiones para Edge Chromium, pero también mejores extensiones para Chrome. Y bueno, hoy toca el turno de este video, en el cual es el complemento para aumentar la productividad de tu navegador. Sin duda voy a irme ya al grano con poca edición porque tengo problemas en mi conexión, un clásico. Así es que mira, tal cual vamos a ir así de fluido. De primer inicio, cómo poder cambiar la nueva pestaña. Siempre que abrimos lo que es el navegador, pues nos aparece tal cual esta nueva pestaña, y a veces estamos un poco aburridos de que sea tan así, de esta manera. Claro que con cada actualización del navegador a veces no le implementan demasiadas mejoras. Cómo aumentar la productividad, cómo aumentar el potencial para tenerlo más optimizado y a la vez pues sacarle el máximo del aprovechamiento. Déjame decirte que hay una excelente extensión para Chrome, pero también para Edge Chromium, que se llama Browse Better Nuke Dat. Aumenta la productividad en definitivo, sin duda una alta extensión que está totalmente compatible para tu navegador. El enlace va a estar abajo en la descripción. Como he dicho, es 100% compatible para Edge Chromium, así es que tal cual, pues en efecto los vamos a ir a instalar de la mano para que veas cómo es que funciona. Estamos viendo actualmente lo que es esta nueva pestaña, el inicio de Google Chrome, así es que vamos a ver cómo poder interactuar con lo que es Browse Better Nuke Dat y aumentar de esta manera pues la productividad, ahí teniendo una mejor y renovada nueva pestaña, y de esta manera localizar los sitios de una mejor forma. Una vez que ya se haya instalado lo que es esta extensión, te abre tal cual lo que es esta página web. Después te abre lo que es la bienvenida a esta extensión. Vamos a darle aquí en siguiente. Aquí de hecho tienes algunas alternativas con Alt más la tecla C para llevar a cabo esto de administrar las colecciones. Bueno, aquí tal cual le puedes dar en siguiente, más ahí por ejemplo atajos con Alt C, Alt T, Alt N, Alt S y Alt K. Ahí lo podemos dar aquí en finalizar, y mira, tal cual ahí lo tenemos, alta productividad, la optimización de esta nueva pestaña, en efecto ahí para que tu navegador esté a un alto grado de productividad. Ahí debemos esperar 10 segundos, pero lo tendríamos. En efecto nos ha cambiado lo que es la imagen. Aquí los marcadores nos los ha tal cual suprimido, eliminado. Sí, lo tendríamos de esta manera. Podemos añadir inclusive aquí más opciones, más fuentes. Podemos inclusive añadir, pues como en ejemplo, podemos añadir aquí ciertos colores, ciertas personalizaciones. Podemos añadir un cierto listado. Aquí es meramente en dar a, obviamente, localizar cada uno de los puntos eficientes de esta super extensión. Aquí por ejemplo podríamos localizar algunos de los favoritos administrados de manera más precisa. Aquí los podemos encontrar de manera más rápida. Aquí por ejemplo un bloc de notas para de manera eficiente, de manera rápida, que lo queramos anotar algo. Por ejemplo aquí tenemos varios blocs de notas. Me parece algo de manera muy eficiente, o sea, lo podemos administrar de manera fácil y sencilla, y sin duda me parece pues en efecto algo muy vasto para tener tu Google Chrome de una manera totalmente potencial, y también claro que sí tu Edge Chromium. Así es que mira, por ejemplo las notificaciones que te vayan apareciendo las tienes aquí. Algunos correos, por ejemplo aquí me los enmarca, aquí correos de Master Tutos Plus, otros correos que había creado, acá tal cual los podría obtener. Y mira, por ejemplo varios sitios web, aquí por ejemplo Amazon me los ha añadido ahí tal cual, así es que lo tendríamos. Por ejemplo también podemos obtener aquí la vista por ejemplo a ciertos sitios web de compras, aquí algunas herramientas tal cual de esta extensión. Aquí le podemos administrar, aquí podemos llevar a cabo toda esta personalización, pero sin duda me parece genial lo que es esta super nueva pestaña de inicio. Por otra parte, sin duda algo muy sensacional. Ahí por ejemplo ya tenemos, ahí por ejemplo podemos recargar, ya lo tengo de manera eficiente. Podemos observar que algo también que sucede muy recurrente es que hay a veces que se nos va la conexión a internet, o necesitamos inclusive poder guardar lo que son ciertos sitios web. Cómo realizar esto de una manera totalmente fácil y sencilla, cómo poder guardarlos en un archivo PDF, inclusive para leerlos, para tenerlos ahí en el dispositivo. Hay una manera muy fácil. Estos son ya metiendo un poco los trucos, porque existe esta manera de directamente darle aquí clic en imprimir, y en imprimir podemos guardarlo acá como un archivo PDF. Guardado como un archivo PDF, quiero que observes que podemos ahí obtener toda la página web tal cual
totalmente resumida. Esto va sensacional. En el caso obviamente de que queramos exportar lo que es un sitio web, pasarlo a lo que es el dispositivo en un formato PDF o simplemente para visualizar y poder leerlo más tarde, si es en el recurrente caso de que probablemente no vayamos a tener conexión a internet. Así es que está esta opción de guardar como PDF, pero también existe otra alternativa de, por ejemplo, guardar todas tus pestañas. Imaginemos que estás agregando, pues mira, varias pestañas y quieres llevar a cabo esto de guardar prácticamente todas las pestañas porque simplemente quieres apagar lo que es tu computadora o simplemente quieres guardar todos los enlaces de un solo. Pues como le haces con una extensión maravillosa, también sensacional. Esta extensión, tal cual estarás viendo aquí, se llama Simplify y nos permite llevar a cabo esto de poder administrar de manera eficiente todas las pestañas que tiene abierto nuestro navegador. Obviamente el repositorio oficial estará abajo en la descripción, pero también el enlace directo de la extensión en el cual nos permite llevar a cabo esta clase de administración, pues mira, de todas las pestañas, guardarlo de manera eficiente. Simplemente la instalación es muy fácil y muy sencilla. Te voy a estar dejando el enlace de la extensión abajo, como he dicho, y bueno, tal cual, ¿qué es lo que realizas? Simple y sencillo, darle por ejemplo aquí, quiero guardar esa página de Windows Central, pues puedo darle aquí en guardar página con single file, anotar y guardar la página, guardar todos los links seleccionados, guardar una selección, guardar pestañas, inclusive puedo guardar pestañas seleccionadas, puedo guardar las pestañas no fijadas y guardar inclusive todas las pestañas, o también puedo darle en auto guardado de pestañas. Y bueno, por ejemplo, imaginemos que quiero guardar simplemente esta pestaña, puedo darle aquí guardar pestaña seleccionada, le doy directamente clic aquí, que hace, empieza a leer lo que es el contenido, las imágenes definidas. Aquí empieza a realizar este proceso de nivel 1 a nivel 2 hasta llegar al nivel 3 de 3, y de esta manera me lo guarda en un archivo HTML. Eso también va sensacional cuando pierdes conexión a internet, cuando quieres viajar y quieres leer estos archivos en un formato HTML, o simplemente porque necesitas guardar, pues mira, algún sitio web. Esto va sensacional. Sí, hay que esperar un poco, obviamente, si es que vamos a esperar ahí. Una vez ya terminado, tal cual me deja aquí lo que es el sitio web en HTML, obviamente aquí lo puedo visualizar. Sin duda es muy indispensable lo que es esta extensión. Como he dicho, puedes guardar hasta inclusive todos los sitios, todos los links seleccionados lo puedes guardar de manera eficiente. Sin duda te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción, y no quiero que se haga demasiado largo este video, por eso te voy a estar mostrando otra herramienta indispensable que es para ver en efecto las pestañas de una manera más sincronizada. Esta extensión, tal cual estarás viendo, se llama Task Manager. Tal cual, al darle clic aquí en el icono de Task Manager nos permite visualizar todas las pestañas que tenemos abiertas para llevar a cabo esto de poder visualizarlas mejor, poder ahí administrar cada una de ellas, poder entrar de manera más inmediata. Sí, suena un poco absurdo porque de igual manera lo podemos ahí hacerlo de manera muy rápida y muy sencilla acá, pero ahí está también esta extensión que te va a aumentar la productividad. Por otra parte, si queremos administrar de una manera más eficiente nuestros marcadores, nuestra sección de favoritos, pues mira, con Control Shift más O nos permite llevar a cabo esto de abrir toda nuestra sección de favoritos, todos los sitios web añadidos a favoritos. Y por ejemplo podemos llevar a cabo esto de exportar los favoritos en un archivo, acá en un archivo HTML. Por ejemplo, si queremos llevarlo esto a una memoria USB, podemos exportar toda nuestra sección de marcadores, así es que la tendríamos de una manera más eficiente, de una manera totalmente más portable. Y por otra parte, si queremos evitar, pues mira, visualizar ciertos sitios web que queremos bloquear ahí tal cual de navegador, tenemos esta opción en privacidad y seguridad acá, desplazarnos en la configuración de sitios y tal cual aquí en la configuración adicional de contenido, en esta configuración adicional de contenido no seguro, y aquí podemos administrar fácilmente, añadir cualquier página web que no queramos ahí tal cual. Por ejemplo, vamos a añadir esta, vamos a darle tal cual aquí, darle en agregar. De esta manera, cuando queramos visualizar, entrar a este sitio web, ya no vamos a poder. Obviamente siempre lo más recomendable es que se reinicie tal cual el navegador, también el sistema operativo, para que de esa manera se apliquen los cambios y ya de esta manera bloquear todos los sitios web que sean perjudiciales o totalmente maliciosos, o que no quieras ver ninguna clase de contenidos para adultos. Pues mira, aquí lo puedes hacer con el contenido no seguro, bloquear sitios web. Así es que esta recomendación también te la voy a estar dejando con un extra y un plus abajo en descripción. Y nada, finalmente yo me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Sin duda lo mejor de todo es esta extensión, Browser Builder New Tab, enlaces abajo en descripción. Nos vamos a ver hasta en un próximo video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nada, Master Tutos fuera. Peace out.
Audio Jungle.